Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero hayan podido practicar las meditaciones que hemos presentado en los encuentros anteriores, las distintas formas de hacer meditación. Hoy vamos a comenzar con la práctica budista de la meditación. Pero para poder adentrarnos a estas prácticas del budismo, es necesario primero conocer la filosofía, los fundamentos básicos de esta corriente religiosa y filosófica. Vamos a inspirarnos para esta parte de este tramo del viaje con un libro escrito por el Dalai Lama que se llama La meditación paso a paso, conforme al método budista, y que a su vez comenta y extrajo estos, pasos o etapas de la meditación de justamente un escrito de Kamalayila, que es un santo y erudito que vivió en el siglo XIX y que es el que instauró una forma de budismo completa en el Tíbet. Y justamente escribió sobre las etapas de la meditación conforme a los métodos budistas. Hay otro maestro tibetano que escribió lo siguiente, que es muy importante para comenzar a compenetrarnos en esta filosofía. Si deseas alcanzar el despertar insuperable para ti mismo y para el mundo, la raíz es el desarrollo de un pensamiento altruista estable y firme como una montaña, una compasión que todo lo abarca y una sabiduría trascendente, desnuda de dualidad. O sea que los pilares del budismo son un comportamiento altruista, preocupado por las aflicciones de los otros seres, hermanos que nos acompañan en estas experiencias, el desarrollo de la compasión. Los budistas desarrollan la gran compasión porque su preocupación más importante y por los cuales trabajan y se esfuerzan es por disminuir los sufrimientos o emociones aflictivas de todos los seres. Ellos desarrollan la gran compasión. Es la raíz de la filosofía budista. Y esto es necesario para alcanzar lo que ellos llaman el espíritu del despertar. Este espíritu del despertar lo llaman bodhicitta. Ellos, a través del altruismo, de la gran compasión, desarrollan esa bodhicitta, ese espíritu del despertar. Y ese espíritu del despertar consiste en alcanzar la omnisciencia. Es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Se dice que la omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios. Omnisciente es aquel que lo conoce todo, que ya no necesita preguntar más nada porque lo sabe todo. Y justamente, como ya dijimos en muchas partes de nuestros encuentros, nosotros somos hijos del Creador, hechos a su imagen y semejanza, poseemos todos los atributos del Creador. La omnipotencia, la omnisciencia, la inmortalidad, la omnipresencia. Son esos poderes espirituales
que necesitamos desarrollar, manifestar, para lo cual debemos hacer un esfuerzo de superación, de transformación para lograr ver más allá del velo que nos cubre el ojo todo avisor, como llaman los metafísicos, al tercer ojo, el ojo que todo lo ve. Pero nosotros lo tenemos nublado, lo tenemos obstruido con todas las situaciones y las tribulaciones que nos depara esta dualidad en que vivimos. Una mente automática, desenfrenada, que no sabemos controlar, no sabemos dominar para poder encauzar nuestros pensamientos hacia ese fin último de todo hijo de Dios, que es alcanzar esa omnisciencia, esa sabiduría, ese saberlo todo, para poder vivir nuestras experiencias como hijos de Dios con esa sabiduría que nos permite cultivar los atributos o las virtudes divinas e ir superando poco a poco y corrigiendo las inclemencias, las aflicciones que nos provoca una mente insurrecta. Entonces, el primer paso que marca el budismo para comenzar con la adquisición de esa sabiduría, de ese espíritu del despertar, es lograr la calma mental. El primer paso, la primera etapa de la meditación budista es lograr la calma mental, la concentración en un punto, en ese objeto de meditación que nosotros seleccionemos para nuestras prácticas. De esta manera, poco a poco, vamos despertando nuestra conciencia, nuestro espíritu va resplandeciendo, se va mostrando, y de a poco podemos ir adquiriendo esa sabiduría. Y ese llegar a aprender esa sabiduría es lo que el Buda logró y lo que buscan todos los budistas, la iluminación, que los hindúes llaman samadhi, otros nirvana. Justamente el último paso, la última etapa de la meditación budista es llegar a poder observar esa realidad última, ese vacío que lo aprehende todo. Esa es la omnisciencia, saberlo todo. Esa es llegar a la iluminación. Y les voy a contar una anécdota. Recuerdan que conté algunas etapas de mi vida, bastantes complicadas, con la enfermedad de mi esposo. Y no sé si ya lo conté en otros encuentros, cómo logró su sanación, estando en las montañas en Salta, luego de haberle hecho Reiki para renovar su energía, para ayudarlo en esa sanación en que estaba embarcado. Luego me fui un poquito más arriba, él no podía porque estaba todavía muy convaleciente. Le dije, medita un rato después de esta sesión de Reiki. Cuando bajé de haber explorado un poquito la zona, me dijo, no sabes lo que yo viví, lo que vi. Dijo, ¿qué viste? Estaba meditando y vi una gran luz que me cubrió todo. Una luz inmensa de la que no quería volver hacia la realidad ilusoria en la que vivimos. Quería quedarme allí. Y allí no necesitaba preguntar nada, porque lo sabía todo. Lo sabía todo, no era necesario hacer ninguna pregunta, porque era todo yo pura sabiduría. Y me hubiese gustado quedarme allí en esa luz. Y muchas personas hemos visto que han contado situaciones similares,
luego de haber sufrido por ahí un regreso después de una muerte repentina del cual después volvieron a la vida, y cuentan más o menos lo mismo. Esa luz, ese túnel de luz que los envuelve. Y en este caso me dijo, y ahí yo lo sabía todo. No necesitaba preguntar, hacer ninguna pregunta. Ese es el estado de iluminación. Lo que pasa es que nosotros por ahí, eventualmente, se nos permite tener una experiencia así. La tuvo una vez, sanó por completo, nunca más le volvió ese mal del cual ya había sufrido varias recidivas. Se curó, pero fue esa sola vez. Lo que busca el discípulo de Buda, los que se llaman bodhisattva, que son aquellos que están practicando y estudiando para ser Buda, para llegar a esa iluminación, es que este estado lo puedan alcanzar en el momento que quieran. Vivir en ese estado constante y permanente de omnisciencia, de saberlo todo, aunque uno esté encarnado viviendo las experiencias del mundo. Eso es lograr la iluminación, ese estado de samadhi que no tiene que ser casual, como nos pasa a veces a alguno de nosotros. Tenemos que buscarlo a voluntad. Cuando necesitemos estar en ese estado de sabiduría, de paz, de unión o de conexión con esa divina presencia que es esa luz, ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Debemos aprender a conectarnos continuamente cuando necesitemos o cuando queramos. Así que el budista, los bodhisattvas, los discípulos de Buda, justamente lo que hacen es prepararse y practicar para poder llegar a ese estado de iluminación. Y para ello lo primero es conseguir la calma mental. Que la mente se concentre en un solo punto y no esté divagando y pensando, que pasen miles de pensamientos. Muchos de ellos, la mayoría, es aflictivos, de problemas que sufrimos en el pasado y certidumbres que podemos sufrir en el futuro. Es lo que venimos hablando siempre. El budismo también trabaja con estas situaciones, con esta necesidad de controlar la mente para lograr nuestra felicidad, nuestro estado de gozo constante, nuestra unión constante con la fuente creadora, con ese todo. Y lo que buscan los budas, los aprendices de Buda, es llegar a partir de la calma mental a poder meditar en la realidad última, en esa realidad superior, la realidad absoluta. Y reconocen un mundo relativo, que es el que vivimos, ilusorio, impermanente. Ellos dicen que debemos meditar sobre la inexistencia del ser, la inexistencia de los fenómenos. A todo lo que vemos acá en el mundo de la forma lo llaman fenómenos ilusorios, inexistentes. Y al ser con minúscula nuestro personaje, nuestra personalidad, el vehículo que habitamos mientras tenemos las experiencias aquí, dicen, debemos meditar sobre la inexistencia del ser. Porque todo esto no existe, como ya dijimos muchas veces. Inclusive hablando de otras filosofías, no de la budista. Esto es ilusorio. Y el producto de que creamos que es realidad y la última verdad, todo esto que vemos, dicen los budistas, es producto de la ignorancia. Así como los hindúes dicen, es la ilusión de Maya. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto también? Dice que nuestras aflicciones, nuestras emociones aflictivas, producto de una mente desmesurada y que se maneja sola e incontrolada,
hace que vivamos en la ignorancia de lo que realmente somos, de nuestra grandeza como hijos de Dios. Entonces lo que se preparan y practican los budistas es en lograr esa conexión. Pero ellos dicen, primero para lograr esa conexión debemos entrar en etapas de preparación. ¿Y cuáles son estas preparaciones? Las que dijimos recién: tener un comportamiento altruista, desarrollar la compasión hacia los otros seres. ¿Qué significa desarrollar la compasión? Es como decir, en nuestra jerga normal, ponerse en los zapatos del otro. Aceptar que el otro por ahí tiene un comportamiento que para nosotros no resulta adecuado porque algo hay en él que lo está afligiendo. Para el budismo son las emociones aflictivas de los seres los que lo hacen comportarse de cual o tal manera. Y ellos desarrollan la gran compasión hacia los otros seres que sufren. Y lo que intentan los bodhisattvas, los discípulos o aprendices de Buda, es ayudar a los otros seres a aminorar el sufrimiento, a ir de a poco disminuyendo sus emociones aflictivas y ayudándolos a este despertar del espíritu. Y para eso consideran que deben ir limpiando su mente de todas las emociones negativas, de todos estas emociones o situaciones que hacen que generan en nosotros un comportamiento inadecuado. Y para eso lo que hacen es desarrollar las 6 perfecciones budistas. De esta manera, desarrollando las 6 perfecciones budistas, pueden de a poco limpiar su mente, calmarla, llenarla de gozo y felicidad y seguir ese camino hacia la omnisciencia, hacia la iluminación. ¿Y cuáles son estas 6 perfecciones que practican los discípulos de Buda? La generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo entusiasta, la concentración meditativa y la prudencia. Fíjense que estamos hablando de lo mismo que hablamos siempre. Sea cual fuere la corriente espiritual que nosotros queramos seguir o aprender, siempre lo primero es el comportamiento del ser. Cómo debemos eliminar nuestros defectos, nuestras cuestiones negativas y hacer esa transformación, esa transmutación, practicando las virtudes. Esto nos permite ser mejores personas, atraer hacia nosotros cosas buenas, mayor felicidad, mayor gozo, y lograr esa conexión que nos permite en todo lo que hagamos o decidamos emprender una guía y orientación desde nuestro yo superior, desde nuestra divina presencia yo soy, de nuestro verdadero ser real, que es el Dios en nosotros. Lo mismo con otras palabras o explicado de otra forma, lo practican los budistas. Y eso nos permite llegar a ese estado de omnisciencia, de plena sabiduría, de iluminación. Y la meditación es una práctica que nos permite llegar a ese estado. Pero antes de que la meditación nos permita llegar a ese estado de omnisciencia, de iluminación, es necesario
trabajar sobre nuestra calma mental. Y para poder lograr esa calma mental, esa paz que nos permita concentrarnos en la realidad última, es necesario practicar las virtudes. Ir de a poco corrigiendo nuestros malos comportamientos o nuestras malas hábitos o inclinaciones y comenzar a desarrollar esas cualidades que además nos permiten una mejor calidad de vida. Y las cualidades, con un nombre u otro, son las mismas que ya hemos ido comentando y detallando a lo largo de nuestros encuentros. Entonces, queridos hermanos, para poder lograr ese estado de gozo, de felicidad, esa conexión y esa iluminación, necesariamente debemos aprender a controlar, a dirigir nuestra mente, a conectarnos para entregar esa guía de orientación al Ser Superior, al Ser Supremo, y de esta manera, de a poco, vamos a ir logrando esa transformación, esa transmutación que nos permitirá gozar de la vida. No importa el plano que habitemos. Podemos estar en este plano de la dualidad, podemos estar en otros planos superiores o diferentes, porque somos seres eternos. Y para poder desechar o eliminar todas nuestras aflicciones es necesario hacer estas prácticas. En nuestro próximo encuentro, sabiendo más o menos ya habiendo sentado las bases de las prácticas budistas, recuerden altruismo, recuerden compasión. La compasión es la raíz, los fundamentos, la base de las prácticas budistas. Y la práctica de las 6 perfecciones, que es lo que nos llevará hacia un estado de despertar, de ese espíritu de despertar o bodhicitta, como le dicen los budistas. Así que bueno, en nuestro próximo encuentro, antes de comenzar con las meditaciones que practica el budismo, vamos a seguir un poquito hablando de los fundamentos, de las bases de esta filosofía, de esta corriente espiritual, y luego comenzaremos a practicar todo aquello que nos sugieren para nuestro despertar, para nuestro avance, para ser mejores seres, para poder reconocernos como lo que realmente somos, que es una individualización del Creador con todas sus perfecciones, y no los seres inferiores que creemos que somos. Esta no es nuestra realidad. Esto es una experiencia y debemos aprender y esforzarnos a vivir lo mejor posible conforme a lo que realmente somos. Los espero la próxima semana para seguir avanzando sobre los fundamentos de la filosofía budista y luego comenzar a practicar estas meditaciones. Que tengan una hermosa semana, repasen estos conceptos y seguimos aprendiendo en nuestros próximos encuentros. Que tengan una maravillosa semana.